Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Esta mañana les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Y quiero invitarlos a meditar este día en la palabra del Señor. Esta palabra que nos alimenta espiritualmente en nuestra vida cada día. Y hoy, especialmente en este tiempo en que estamos viviendo esta situación tan difícil, hermanos, de nuestro país y por qué no decirlo de todos nuestros vecinos que también están viviendo situaciones difíciles. Y por ello en esta mañana quiero invitarlos a que podamos oír la palabra del Señor que Dios tiene para nosotros esta mañana, en el libro de Joel, en el capítulo 1 de Joel, en el versículo 14. Profeta Joel, capítulo 1, versículo 14. Y quiero darle lectura en el nombre del Señor esta mañana, mis hermanos. Dice así la palabra: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios, y clamad a Jehová. Esta es palabra del Señor, mi hermano, para usted esta mañana. Esta palabra que viene a convocarnos en esta mañana a cada uno de nosotros. Y pensemos que Dios nos está hablando en este día a nuestra vida, hermano, y nos está ordenando, como dice la palabra, proclamar. Nos está ordenando proclamar, mi querido hermano, ayunos por nuestra tierra, por nuestro país, por nuestras familias. En este tiempo en que hemos estado viviendo, en esta pandemia, en este tiempo en que hemos vivido encerrados en nuestros hogares, sin poder ir a los templos, sin poder salir a predicar la palabra, sin poder hacer vida social. El Señor nos está convocando en esta mañana, a usted, mi hermano, a mí, a la iglesia en general, a proclamar ayunos. Alguien dirá, bueno, hemos hecho tantas cosas y dentro de ello también hemos ayunado. Es verdad, en este tiempo en que la iglesia, hermano, se ha presentado ante Dios de muchas maneras. La iglesia de Dios se ha presentado a Dios de muchas maneras. Y una de ellas es el ayuno, la oración y el ayuno, pero principalmente la oración y el ayuno ha estado presente en este tiempo en la iglesia del Señor. Hemos realizado tantas cosas como iglesia y como organizaciones pastorales se han organizado, mi querido hermano, en este país. Sin ir más lejos, no mucho tiempo atrás, se organizó la oración por Chile, donde se realizaban los sábados, mi querido hermano, y allí se oraba por este país. El mes de abril recién pasado se realizó el clamor por Chile, que al sonar las trompetas o las sirenas de los bomberos, todos íbamos a clamar y íbamos a presentar oración a Dios por sanidad de nuestra tierra. Nosotros como iglesia, usted como iglesia, nos hemos presentado a Dios
en clamor, en un clamor constante. Hemos estado orando y hemos hecho ayunos, mi querido hermano, por nuestros hermanos que han estado enfermos y que han sido alcanzados por esta pandemia, que han sido alcanzados por esta enfermedad. Hemos dedicado un tiempo al clamor, al ayuno en la presencia del Señor. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que todas las cosas son posibles para el Señor. Hemos aprendido en nuestro caminar que la llave de todas las cosas, ya la herramienta que Dios está utilizando, mi querido hermano, para hacer grandes prodigios y milagros, tiene que ver con la oración y el ayuno. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y la única manera que la iglesia tiene para buscar, para pedir, para llamar, es la oración y el ayuno, mi querido hermano, para estar en contacto con el Señor. Y qué bueno que podamos usar estas herramientas que Dios nos da. Especialmente en este día quiero referirme especialmente al ayuno que usted y yo presentamos al Señor, mi querido hermano, a lo menos una vez al mes o una vez a la semana. Algunos hermanos, a lo menos una vez a la semana, estamos, hermanos, presentando ayunos al Señor. Aleluya. Y cuando nosotros presentamos, mi querido hermano, ayunos al Señor o nos presentamos a Dios, mi querido hermano, suceden cosas maravillosas de parte del Señor. Cuando la iglesia de Dios, mi querido hermano, está usando estas herramientas espirituales, cuando usamos esta herramienta espiritual llamada ayuno, mi querido hermano, es tan poderosa. La iglesia de Dios es tan poderosa cuando está bajo la unción del Señor, cuando estamos bajo la unción poderosa del ayuno, cuando estamos bajo la unción poderosa de la oración, cuando estamos bajo la unción poderosa del Espíritu Santo que ha caído sobre la iglesia. Comenzamos a ver prodigios y milagros, y por eso es que, mi querido hermano, la palabra de Dios esta mañana nos llama a cada uno de nosotros a proclamar, dice la palabra, ayuno ante la presencia del Señor. Aleluya. Cuando estamos pidiendo, mi querido hermano, o cuando estamos viviendo bajo la unción del Señor y estamos presentando los ayunos ante la presencia de Dios, se pueden abrir ventanas de bendición para la iglesia del Señor. Se pueden abrir estas ventanas, mi querido hermano, que nos alcanzan a nosotros como iglesia, si es que utilizamos correctamente esta arma espiritual. Porque hay que saber usar las armas espirituales del Señor. Y una de ellas es el ayuno. Y hay que saber usar el ayuno para alcanzar las bendiciones del Señor. Porque también puede acontecer que todo nuestro esfuerzo, que todo tu esfuerzo, que todo el esfuerzo de la iglesia pueda ser en vano. Y a lo mejor el Señor ni siquiera va a recibir, ni siquiera va a oír, ni siquiera va a recibir tu esfuerzo o el esfuerzo de la iglesia. Y aun cuando a lo mejor presentemos ayunos, Dios no lo va a recibir, mi hermano, si no lo estamos haciendo correctamente, si no estamos presentándonos a Dios correctamente. Aleluya. Si antes de ayunar, como iglesia, como persona, como familia, no nos humillamos ante el Señor y no rendimos nuestro corazón a Dios,
nos reconocimos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, mi querido hermano, y solo vamos a hacer un rito, Dios no lo va a ver ni lo va a escuchar. Tenemos que rendir nuestra vida a Cristo el Señor. Tenemos que reconocer que somos hombres pecadores. Tenemos que doblegar nuestra vida a Cristo el Señor. Tenemos que entregar nuestro corazón para que sea Dios que comience a gobernar sobre nosotros. Aleluya. Mire, el profeta Jeremías en el capítulo 14, versículo 12 nos dice: cuando ayunen, yo no oiré. Cuando ayunen, yo no oiré. No oiré su clamor. Y cuando ofrendan holocaustos, no los aceptaré. O cuando traigamos holocaustos a la presencia de Dios, Dios no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un rito y no estamos doblegando nuestro corazón a Cristo el Señor. Mi querido hermano, cuando yo ayune, tenemos que humillar nuestro corazón a Dios y tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Tenemos que reconocer que hemos pecado, que hemos cometido falta ante la presencia del Señor y venimos a su presencia y nos humillamos ante usted, mi Salvador, y presentamos este ayuno, Padre, para que usted escuche nuestro clamor, para que reciba nuestra oración, y seguro que Dios nos oirá. Pero si no estamos rindiendo el corazón al Señor y solo estamos haciendo un rito, mi querido hermano, no nos va a oír el Señor. Si no estamos entregando el corazón a Cristo el Salvador, seremos como los fariseos. Seremos como los fariseos. Mire la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 18, nos dice la palabra del Señor. Lucas 18:11 dice: y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire, todo lo que el hombre estaba diciendo estaba bien. Estaba bien. Él estaba haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Dice la palabra del Señor: ayunaba 2 veces a la semana, entregaba sus diezmos de todo lo que ganaba. No era adúltero, no era injusto. Pero solo eran ritos que él hacía. No estaba rindiendo su vida a Cristo el Señor. Su ayuno se ha transformado en un rito y no hay una verdadera adoración al Señor en lo que está haciendo, hermano. No estaba adorando a Dios. Y cuando no estamos adorando a Dios, cuando no estamos entregando el corazón al Señor, cuando no estamos haciendo las cosas para Cristo el Salvador, el cielo se cierra para cada uno de nosotros, mi querido hermano. Y todo el esfuerzo que nosotros coloquemos y todo lo que nosotros hagamos será en vano ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque solo estamos haciendo un rito ante los demás y no estamos rindiendo a Cristo nuestro corazón. No estamos adorando al Señor, no estamos adorando a Cristo el Salvador, mi querido hermano. Por eso es importante cuando usted presente un ayuno, mi querido hermano, tiene que rendir su vida a Cristo. Porque sería muy lamentable que la iglesia de Dios en este tiempo realice ayunos, oraciones y el cielo esté cerrado para la iglesia y no lo esté recibiendo el Señor lo que nosotros estamos haciendo. Sería muy lamentable que nosotros estuviéramos, mi querido hermano, haciendo todo este esfuerzo sin
rendir nuestra vida a Cristo, sin estar verdaderamente adorando a Cristo el Salvador. Es aquel que tenemos que adorar. Usted y yo tenemos que adorar a Cristo el Salvador. Y tenemos que rendir nuestra vida a Cristo el Señor. Nos podemos reunir, mi querido hermano, a hacer nuestros cultos en nuestras casas como lo hacemos normalmente en este tiempo. Y como lo hacíamos antes en nuestros templos, nos podemos reunir a lo mejor, a hacer nuestros cultos. Y a lo mejor Dios tampoco los va a aceptar, tampoco los va a recibir el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos adorando al Señor. No estamos adorando a Cristo el Señor. Porque no nos estamos humillando a su presencia. El libro de las Crónicas, mi querido hermano, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y busquen mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces, dice la palabra, entonces, cuando nosotros hagamos todo lo anterior, cuando nos humillemos, cuando oremos, cuando invoquemos su nombre, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados. Y entonces sanaré la tierra. Aleluya. Y queremos que la tierra sane, hermano. Queremos ver sanidad en nuestra tierra. Queremos ver nuestro país, nuestro Chile, nuestro lindo Chile. Queremos verlo sano. Queremos verlo, mi querido hermano, bendecido desde el norte hasta el sur. Queremos ver bendecido nuestra tierra. Y para ello hemos hecho tantas cosas. Hemos orado, hemos cantado. Hemos hecho oración por Chile. Hemos hecho ayuno por Chile, mi querido hermano. Amado hermano, y lo único que queremos es que nuestra tierra esté sana para la gloria del Señor. Y para ello necesitamos humillar nuestra vida a Cristo el Señor. Dios quiere un pueblo humillado, un pueblo que esté rendido a Cristo el Señor, que alabe y que glorifique su nombre, que lo reconozca como el Señor de la tierra, y que viva, mi querido hermano, alabando y bendiciendo su nombre, adorando al Señor. Porque si no nos queremos arrepentir, aunque practiquemos el ayuno, aunque practiquemos la oración, aunque practiquemos, mi querido hermano, los cultos y las alabanzas a Dios, Dios no nos oirá. Como dice la palabra, Dios no nos oirá. Dios no oirá nuestro clamor. Aleluya. Mire el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 5. Dice: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Habéis ayunado para mí, dice el Señor. ¿O lo has hecho solo para ti? ¿O lo has hecho solo para sus propios placeres? ¿Cuántos son los que ayunan para sus propios placeres en este tiempo? Y para mostrar su religiosidad que muchos hombres tienen. Pero el ayuno, mi querido hermano, que la iglesia necesita este tiempo, el ayuno que la iglesia está necesitando en este día, hermano, es aquel ayuno que trae victoria a la iglesia, que trae victoria a nuestra vida. Ese ayuno que está en la palabra del Señor, mi querido hermano, aquel ayuno que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 6. Ese ayuno que desata las ligaduras, que dice la palabra. Ese ayuno que suelta las cargas. Ese ayuno que liberta a los que están quebrantados, mi querido hermano. Aquel ayuno que rompe todos los yugos que hay
en los seres humanos, aquel ayuno que nos vuelve generoso, aquel ayuno que nos vuelve hospedador, aquel ayuno, mi querido hermano, que llena nuestras vidas, que pone a los hombres dadivosos para la obra del Señor, aquel ayuno que viene del Espíritu Santo, mi querido hermano, y que llena la iglesia, mi querido hermano, de ese amor sublime, de ese amor tan grande que todas las cosas le ayudan a bien. Mire, el libro de Isaías en el capítulo 58 nos dice la palabra del Señor. En este día, en el versículo 6, dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de mi impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno, mi querido hermano, que nos transforma en hombres dadivosos, en hombres cariñosos, en hombres hospedadores, en hombres trabajadores en la obra de Cristo el Salvador, pero por sobre todas las cosas, hombres humillados a Cristo el Señor. Hombres entregados a las plantas de Cristo el Salvador. Hombres humillados a las plantas de Dios. Por tal razón, mi querido hermano, cuando usted ayune, cuando yo ayune, rindamos nuestro corazón al Señor. Dejemos que sea el Señor quien viva en nosotros, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo ya no vivo yo no soy el que estoy viviendo, es Cristo el que está viviendo en mí. Y todas mis acciones, y todos mis pasos, y todos mis pensamientos, y todas mis palabras, mi querido hermano, brotan de lo que Cristo está haciendo en mi corazón. Y cuando la iglesia de Dios se ha rendido, mi querido hermano, a las plantas de Cristo, y cuando la iglesia de Dios comienza a usar las herramientas de Dios, la oración y el ayuno, y lo usamos bien, la gloria del Señor, dice la palabra de Dios, se derrama sobre nosotros, se derrama sobre la iglesia, y entonces la tierra es sana para la gloria de Dios. Y por eso es que el Señor en esta mañana nos está invitando a proclamar un ayuno, a convocar a las asambleas, a todos los hermanos, a todas las iglesias, a ayunar, a todas las congregaciones, a todos los ancianos, a todos los moradores, mi querido hermano, de la tierra, a proclamar que Cristo es el Señor, a proclamar a nuestro Dios y alabar a Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque solo Él sanará nuestra tierra. Que el Señor en esta mañana te bendiga. Dios bendiga tu vida, mi querido hermano. Y te invito en esta mañana a vivir, mi querido hermano, las herramientas, a tomar las herramientas del Señor y a vivir con ellas. La oración y el ayuno. ¿Para qué? Para que nuestra tierra sea sanada para la gloria del Señor. Dios te bendiga esta mañana. Padre, te doy gracias por esta palabra que usted nos ha entregado, nos ha dado. Me ha dado mi corazón, ha entregado a la iglesia, Señor. Yo clamo en esta mañana para que tengamos la capacidad de proclamar ayunos para que nuestra tierra sea sana. Proclamar ayunos para que nuestra iglesia viva, mi querido hermano, un momento maravilloso de sanidad. Por ello, Dios amado, en esta mañana te doy gracias por esta palabra, porque nos invita a acercarnos más a tu presencia, utilizando las herramientas espirituales que usted ha puesto en la iglesia, la oración y el ayuno. Dios los bendiga.